Hola y bienvenidos a la siguiente lección. Soy Igor Smirno y aquí está la lección llamada La segunda arma. En la primera lección te había dicho que necesitas tener algunas habilidades y que deberías ser capaz de encontrar las jugadas que tus oponentes no pueden encontrar. En esta lección te diré exactamente cómo lo puedes hacer. Cómo puedes encontrar las jugadas inesperadas y darle algunas sorpresas incómodas a tus fuertes oponentes. Muchos ajedrecistas piensan de manera estándar. Por eso, es muy simple encontrar bastantes jugadas inesperadas. Déjame ilustrarte esto con un ejemplo concreto. En esta posición, el negro jugó F6. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué harías aquí como blanco? Muchos jugadores harían caballo a F3 automáticamente. El caballo está bajo ataque, así que debemos retrocederlo. Ni siquiera intentamos pensar en cualquier otra cosa. Sin embargo, el blanco tiene muchas otras jugadas interesantes como E4 contragolpeando o D3, y si el negro toma F por E, entonces el blanco puede jugar D por C, B por C, torre A5 y el blanco recupera el caballo debido a la clavada. El blanco tiene aquí una buena posición, ya que la estructura de peones del negro está muy débil. El blanco puede intentar tomar en C4 justo ahora. Caballo C4, B por C. Y entonces jugar torre A5 con ideas similares. El blanco también puede comenzar con la jugada torre A5. En la línea F por E, torre B5, el blanco está atacando dos piezas. Alfil a C6 no ayuda porque el blanco puede tomar en D5 de cualquier manera. Alfil a D5, alfil B5, alfil A8. Nuevamente, el blanco tiene ventaja. No analizo estas variantes a detalle. Solo quiero mostrarte que, muy a menudo, podrás encontrar bastantes jugadas inesperadas que muchos ajedrecistas ignoran por completo. En este ejemplo, el blanco ha utilizado un arma extremadamente poderosa, el contragolpe. Seriamente, quiero que pongas atención a esta idea y la recuerdes bien, porque es un arma muy poderosa y funciona seguido. En general, esto es muy simple. Cuando tu oponente te ataque, deberías tratar de contraatacar. No es difícil. El problema está en que ni siquiera lo consideramos. Mucha gente se defiende cuando están bajo ataque. Si rompes este estereotipo en tu cabeza, serás capaz de encontrar demasiados contragolpes. Veamos otro ejemplo. La última jugada del negro fue G6. Aquí muchos jugadores moverían a la dama si fueran el blanco. Sin embargo, si estás buscando un contragolpe, debes jugar caballo E6, ganando. El negro no puede tomar el caballo F por E debido a alfil G6. Si el negro toma la dama G por H, entonces, después de caballo D5, el blanco tiene un ataque ganador. Por ejemplo, en la línea dama B8, caballo E7, rey H8, caballo F8, dama F8, E6.
dama E7, torre F7 y gana el blanco. Este ejemplo era sobre contragolpes. Avancemos. La segunda idea, la cual te ayudará a encontrar las jugadas inesperadas, es una idea ignorada. Frecuentemente, sobreestimamos el peligro. El miedo convierte pequeños montones de tierra en montañas. Cuando nuestro oponente hace un movimiento de ataque, siempre parece que es muy peligroso y desagradable para nosotros. Sin embargo, no todo es tan mal objetivamente. Aquí está el ejemplo. El blanco jugó dama A4 y ahora es el turno del negro. Si jugaras tal posición como el negro, probablemente comenzarías a ponerte nervioso. Probablemente pensarás algo como: el blanco está atacando el caballo. Este no tiene ninguna casilla buena para regresar. El blanco quiere ganar algunos peones en el flanco de dama y así obtener una poderosa mayoría de peones en esa zona. Y no la puedo detener. Dejemos de asustarnos e intentemos utilizar la idea de ignorar la amenaza. Entonces, debemos pensar así: ¿qué sucederá después de que el oponente ejecute su amenaza? ¿Y qué sucederá si simplemente la ignoro? Muy bien. El negro quiere continuar con su desarrollo. ¿Qué pasaría si el negro simplemente jugara alfil G7? El blanco tomaría alfil C6, B por C. Ahora, el blanco puede tomar el peón de C6 o el de A7. Después de dama C6, el negro puede responder alfil D3, lo cual es bastante desagradable para el blanco. Previene que el blanco se enroque y amenaza alfil B5, ganando la dama. Si el blanco toma en A7 con dama A7, entonces la dama estaría en una situación muy peligrosa. El negro trataría de capturarla jugando dama C8, con idea de torre A8. Cuando el blanco regrese dama A3, el negro podrá continuar el ataque con torre A8, dama B3 y jugar dama A6 para evitar que el blanco se enroque otra vez. Ahora el negro se va a enrocar, jugará E5 y comenzará a atacar al rey blanco que se encuentra centralizado. Ahora puedes ver que alfil C6 es completamente inofensivo para el negro. De hecho, es malo para el blanco. Por supuesto que el negro no tiene razones para preocuparse. Así es como la idea de ignorar una amenaza puede ayudarte. Ignorar es especialmente importante en situaciones cuando tu rey está bajo ataque. Aquí, el blanco jugó torre E3. ¿Qué haría el jugador negro en situaciones como esta? Usualmente, comenzaría a pensar: oh, el blanco jugará torre G3 y le dará mate a mi rey. Su ataque es tan poderoso. Ya sabes lo que haría el jugador negro después de eso. Colocaría sus manos sobre la cabeza, su cara se enrojecería, sus piernas comenzarían a temblar debajo de la mesa y le saldría vapor de sus orejas. Aunque esta es una broma, algo muy similar sucede en la realidad. Hagamos algo más constructivo. Por ejemplo, ignorar la idea y jugar torre C8, poniendo en juego la pieza menos activa. El blanco jugará torre G3, H5. Ahora
la única jugada de ataque directo es alfil H6. Pero después de alfil F8, el ataque se acabó. En la partida, en lugar de eso, el blanco jugó dama H4. Aquí quiero darte una recomendación muy útil para las situaciones en que tu oponente hace jugadas ofensivas. En tales posiciones, debes hacerte estas dos preguntas. ¿Cuáles son las amenazas concretas de mi oponente? El ajedrez es un juego concreto, por lo que no debemos pensar algo como parece peligroso. Necesitamos darnos cuenta exactamente lo que va a hacer nuestro oponente. 2. ¿Qué sucederá después de la ejecución de estas amenazas? Como ya lo sabes, es muy común que las amenazas de tu oponente no son del todo peligrosas. Debemos pensar qué sucedería después de la ejecución de las ideas de tu oponente para decidir qué tan peligrosas son. Apliquemos este sistema de pensamiento al ejemplo actual. ¿Cuáles son las amenazas del blanco? Son torre G7, alfil H6 y dama G5. ¿Qué sucederá después de esa ejecución? Imaginemos que es el turno del blanco. Si el blanco toma en G7, torre G7, entonces tenemos la línea forzada, rey por G7, dama G5 jaque, rey F8, dama H6 jaque, rey E8, dama H8 jaque, alfil F8 y ha terminado para el blanco. Si el blanco juega dama G5, entonces simplemente alfil F8 y el blanco no tiene nada. La última idea ofensiva para el blanco es alfil H6. El negro jugará alfil a F8 y después de dama G5, el negro tiene muchas cosas que hacer. Caballo E8, caballo G4, caballo H7. Por lo menos, el negro simplemente puede jugar caballo E8 y el ataque fue neutralizado. Después de todo, nos hemos dado cuenta que las amenazas del blanco no son peligrosas. Por supuesto, esto significa que ahora el negro debe ejecutar su propio plan. Por eso, el negro jugó A5 y eventualmente ganó la partida. Ahora, quiero hacer una conclusión y darte el sistema exacto de pensamiento que te permitirá ejecutar un contragolpe y una idea ignorada. En la situación, cuando tu oponente ha realizado una jugada de ataque, debes preguntarte a ti mismo: ¿cuáles exactamente son las amenazas de mi oponente? Esto te ayuda a detectarlas correctamente. ¿Qué sucederá después de la ejecución de estas amenazas? Esto te ayuda a darte cuenta si estas amenazas son peligrosas o no. ¿Puedo ignorar las amenazas del oponente? Aquí debes olvidarte por un momento de tu oponente y enfocar tu atención en tus propios planes. ¿Puedo hacer un contragolpe? Estás buscando jugadas ofensivas y agresivas. En caso de que estos 4 pasos no te ayuden a encontrar una buena jugada, entonces haz una simple jugada defensiva. Puedes ver que la defensa
es solo el quinto paso, mientras que para muchos jugadores es la primera y única manera de pensar. Por eso, si sigues mis recomendaciones, pensarás mejor que los jugadores titulados y serás capaz de vencerlos. Probemos todo el sistema en un ejemplo concreto. Aquí, el negro jugó B5 y ahora es el turno del blanco. Estoy bastante seguro que muchos jugadores harán algo como A3 o B3, siendo el blanco. En vez de eso, usemos nuestro sistema de pensamiento. ¿Cuáles son las amenazas del negro? El negro solo tiene una amenaza, la jugada B4. ¿Es peligrosa? Sí lo es. Después de B4, el negro querrá tomar el peón de A2. ¿Podemos ignorar la amenaza del negro? Ahora, debemos olvidarnos de las ideas del negro y pensar lo que el blanco quiere hacer aquí. Como es usual, necesitamos dividir el tablero en dos partes, enfocar la atención en el territorio del negro y encontrar ahí las jugadas forzadas. El blanco tiene dos jugadas lógicas: torre D6, atacando el peón, o caballo E5, ganando material. ¿El blanco puede dar un contragolpe? Sí. El blanco tiene un eventual caballo E5, pero ya lo habíamos encontrado en el paso anterior. Como conclusión, podemos darnos cuenta que el blanco debe primero calcular las jugadas caballo E5 y torre D6. Solo en el caso de que no funcionen, el blanco debe pensar en defenderse. Después de caballo E5, B4, el blanco puede contragolpear otra vez. Caballo C6. Y cuando el negro haga algo como dama B6, el blanco tiene otro contragolpe, caballo D5. Ahora, el blanco está ganando, porque después de alfil D5, el blanco tomará con peón E por D, protegiendo al caballo al mismo tiempo. Si el negro toma el caballo, dama C6, el blanco también toma la pieza caballo F6. Y el blanco conserva una enorme ventaja material. A propósito, incluso la jugada torre D6 es bastante interesante. Después de P4, el blanco juega repentinamente caballo D5, C por D, E por D, y si el negro quita el alfil, el blanco tomará el otro alfil en F6. No te estoy diciendo que esta posición sea muy buena para el blanco. Solo quiero enseñarte que si aplicas el sistema adecuado de pensamiento, encontrarás bastantes jugadas poderosas e inesperadas. Me gustaría decirte unas pocas ideas más que te ayudarán a encontrar las jugadas inesperadas. Aquí, el negro repentinamente jugó caballo B4, atacando el peón de C2. En esta lección, hemos hablado bastante sobre cómo encontrar las jugadas inesperadas. Pero aquí hay otro aspecto importante de este tema. Es cómo reaccionar al movimiento inesperado de tu oponente. Por lo regular, los ajedrecistas se sienten molestos y confundidos en tales situaciones, especialmente cuando las ideas del oponente parecen poderosas. Comenzamos a reprocharnos a nosotros mismos. Pensamos,
¿Cómo pude pasar por alto una jugada tan simple? Nuestras emociones no nos dejan pensar calmadamente y objetivamente. Por lo regular, sobreestimamos el poder real de una jugada inesperada. Por eso, te recomiendo que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál es la desventaja de la jugada inesperada de mi oponente? Cuando tu oponente te juega algo inesperado, no significa que sea una idea poderosa. Quizás esta jugada rara simplemente sea un error. La pregunta, ¿cuál es la desventaja de la jugada de mi oponente? Te ayudará a darte cuenta del error de tu rival y entonces aprovecharlo. Regresemos al juego. Muchos jugadores simplemente protegerán el peón de C2, jugando algo como caballo A3. No obstante, hagámonos la pregunta, ¿cuál es la desventaja de la jugada del negro? Primero, el negro ignora el desarrollo de las demás piezas y hace muchas jugadas con una sola pieza en la apertura. Segundo, el negro mueve su caballo muy lejos de su territorio. Esto significa que probablemente pueda meterse en problemas. ¿Cómo puede el blanco aprovechar estas desventajas? Primero, el blanco puede intentar comenzar un ataque utilizando su ventaja de desarrollo. Aquí podemos usar ideas como D3 y entonces caballo C2, alfil G5 tratando de atacar. Después de las jugadas forzadas, alfil E7, alfil E7, dama E7, dama G7, dama F8, dama F6, caballo A1, caballo A3, el blanco tomará el caballo y obtendrá una muy buena compensación por el sacrificio material. También, el blanco puede atacar inmediatamente con la jugada E6 y después de F por E, tomará N6 con jaque o incluso jugará dama H5, G6, dama E5, que le creará enormes problemas al negro porque no puede salvar la torre. Torre G8, dama E6 y dama G8. Como ya sabemos, el blanco también puede intentar utilizar la posición bastante adelantada del caballo negro. De acuerdo a esta idea, el blanco puede jugar A3 y después de caballo C2, torre A2. El caballo negro no tiene camino de regreso, por lo que el blanco lo capturará fácilmente con la siguiente jugada. B3, alfil a D3, dama E4 o algo parecido. Ahora te podrás dar cuenta cómo la simple pregunta ¿cuál es la desventaja de la jugada repentina del oponente? Te puede ayudar a encontrar bastantes ideas poderosas y agresivas. Te quiero decir algunas ideas más. De acuerdo a tu sistema de pensamiento, ellas te ayudarán a encontrar las jugadas inesperadas más fácilmente. Ahora el negro tiene la obvia G5. El problema es que después de caballo G5, F por G, alfil G5, el blanco está atacando doble a la dama y al caballo negros. Muchos jugadores simplemente dejan de calcular en tales situaciones y comienzan a considerar otras posibles jugadas. Quiero darte un mejor consejo.
Si te percatas que puede que no hagas eso, debes intentar figurarte cómo hacerlo de cualquier forma. Así que no solo necesitas continuar con los cálculos, debes pensar en ellos más seriamente, porque te darán la oportunidad de ganar. Ya habíamos discutido que debes ser capaz de hacer algo especial, algo que tu oponente no puede hacer, en caso de que quieras ganar. Cuando hagas algo que le parezca imposible, te darás cuenta de esta idea de manera práctica. Utiliza las palabras "puede que no" como incentivo para tus pensamientos creativos. Por ejemplo, en esta posición, el negro no está perdiendo. Al contrario, gana después de alfil F6. Si el blanco toma el caballo, dama H6, el negro jugará alfil G5. El negro conserva su pieza de más y gana la partida. No es tan difícil de encontrar tales jugadas repentinas si solo continúas los cálculos en las situaciones que parezcan malas. Esta idea también te ayudará a encontrar muchos sacrificios, combinaciones y jugadas ofensivas. Veamos cómo lo puedes hacer de manera práctica. Ahora es el turno del blanco. ¿Qué crees que el blanco debe pensar aquí? Ya sabes cómo encontrar las jugadas de ataque. Apliquemos este conocimiento. Debemos enfocar nuestra atención en el territorio del negro y encontrar ahí las jugadas forzadas. ¿Tiene el blanco solo una posible jugada forzada? ¿Caballo C6? Incorrecto. Recuerda mi recomendación previa sobre las palabras "puede que no". Debes encontrar todas las jugadas forzadas en el territorio del negro, incluyendo aquellas que parezcan malas. Las jugadas candidatas son caballo E6, caballo C6, caballo B5, caballo D5. Estas son las jugadas que debes calcular antes que nada. Podrás decirme, pero ¿cómo puedo hacerlo en la práctica? Pareciera que debo pensar cada jugada durante media hora. Por supuesto, no harás tal cosa y no es necesario. Si la jugada no funciona, solo gastarás unos pocos segundos para darte cuenta de ello. Por ejemplo, caballo E6 es una jugada candidata, pero obviamente el negro simplemente tomará D por E y nada habrá cambiado en la posición. Así que caballo E6 no sirve. ¿Cuánto me llevaría a darme cuenta de ello? Si inviertes unos pocos segundos extras, esto no te causará ningún problema de tiempo. Sin embargo, podría ayudarte a encontrar muchas jugadas ganadoras. En este ejemplo, la jugada caballo B5 funciona bien. Después de A por B, caballo B5, el negro tiene que cubrir la casilla D6. Pero después de dama B8, el blanco jugará alfil B6. Y el negro no tiene defensa contra la amenaza caballo C7. Aquí gana el blanco de inmediato. Valió la pena gastar unos cuantos segundos de más en tus cálculos, ¿verdad? Ya te había dado muchas ideas diferentes que te ayudarán a encontrar las jugadas inesperadas. Ahora te voy a decir la última idea adicional relacionada a este tema. Cuando parezca que tienes una jugada única, siempre pregúntate, ¿qué más puedo hacer? Esto te ayudará a encontrar más fácilmente los contragolpes, ignorar ideas
y las jugadas intermedias. Ahora es el turno del blanco. Parece que la única jugada del blanco es mover el caballo a cualquier lado. Preguntémonos, ¿qué más puede hacer el blanco? Entonces, podemos encontrar la jugada repentina F6. Si el negro toma el caballo, alfil G3, el blanco responde torre H6, amenazando mate. Rey G8, torre G2 y el blanco gana. Hemos discutido muchas ideas en esta lección. Ahora, hagamos algunas conclusiones. Las conclusiones principales. Las jugadas inesperadas son una herramienta muy poderosa. Tienen un gran efecto ajedrecístico y también confunden al oponente. Por eso, casi siempre podrás ganar la partida justo después de una jugada repentina. En la situación, cuando tu oponente ha hecho una jugada de ataque, debes preguntarte a ti mismo: ¿cuáles son las amenazas exactas de mi oponente? ¿Qué sucederá después de la ejecución de estas ideas? ¿Puedo ignorar las amenazas de mi oponente? ¿Puedo hacer un contragolpe? En caso de que estos 4 pasos no te hayan ayudado a encontrar una buena jugada, entonces haz una simple jugada defensiva. Las reglas de pensamiento. Cuando tu oponente haga una jugada inesperada, pregúntate a ti mismo: ¿cuál es la desventaja de la jugada repentina de mi oponente? Si te das cuenta que puede que no hagas eso, debes intentar figurarte cómo hacerlo de cualquier manera. Cuando parezca que tienes solo una jugada única, siempre pregúntate a ti mismo: ¿qué más puedo hacer? Estoy seguro que estas ideas te llevarán a muchas partidas hermosas. Es hora que las uses y que comiences a vencer a los jugadores titulados. Gracias por tu atención.